Era la noche de la gran gala anual de innovación, y mientras Daniel Vargas, el hombre que le había destrozado el alma un año atrás, se debatía entre la incredulidad y un pánico gélido al ver su rostro en la pantalla gigante, Elena Durán supo que el destino, con su ironía mordaz, acababa de cerrar el círculo de la más dulce de las venganzas. Aquel brillo de terror en los ojos de Daniel, mezclado con el asombro y la admiración de la multitud, era el combustible que encendería una nueva era. Hola, mi querido amigo. Prepárate, porque esta es una de esas historias que te harán sentir cada lágrima, cada suspiro, cada victoria como si fueran propios. Imagina a Elena Durán, una joven que una vez creyó en el amor con la pureza de un cristal, con la devoción de un río que corre hacia el mar. Su vida, hasta aquel fatídico día, giraba en torno a pequeños sueños cotidianos, una casa acogedora, la risa de un hijo, la calidez de una mano entrelazada con la suya. Vestía ropa sencilla, funcional, a menudo con alguna pequeña mancha de pintura en el dobladillo de sus vaqueros, porque su verdadera pasión, su refugio, era un pequeño estudio de arte en el barrio bohemio de la ciudad, donde pasaba horas olvidada del mundo, dando vida a sus lienzos con colores vibrantes y formas abstractas. Sus manos, sí, esas manos, a menudo manchadas de óleo y acrílico, eran las de una artista, sensibles y expresivas, pero también las de una mujer que había aprendido a arreglárselas sola, a cargar cajas de materiales, a reparar su viejo coche con sus propias herramientas. Su cabello, de un negro azabache que caía en cascada sobre sus hombros, solía estar recogido en una coleta alta y despreocupada, un reflejo de su espíritu libre, y por entonces despreocupado. Sus ojos, de un marrón tan profundo que a veces parecían negros, brillaban con una intensidad especial, una mezcla de idealismo, de bondad genuina y de una inteligencia que pocos, salvo quizás los más cercanos, lograban percibir. Pero para Daniel, el hombre de sus sueños, el que juraba amarla con la misma pasión que ella sentía, ella era solo la chica de los lienzos, la soñadora, una etiqueta que él usaba con una mezcla de afecto y, como más tarde descubriría, con un dolor que le helaría la sangre, un matiz de condescendencia. Era el tipo de amor que consume, que lo inunda todo, que te hace creer que el universo entero se alinea para que dos almas se encuentren. Y ella creyó, con cada fibra de su ser, que Daniel era su universo. Él, Daniel Vargas, era un hombre de sonrisa fácil y ambición desmedida. De ojos claros y cabello peinado con esmero, se presentaba como un emprendedor visionario, un alma gemela que compartía su pasión por la creatividad. Pero bajo esa capa de encanto y promesas vacías, latía un corazón frío, calculado, un motor movido por el deseo de ascender, de poseerlo todo, de alcanzar un estatus al que, por nacimiento, no tenía acceso. Su trato con Elena, al principio, era una mezcla de adoración y una sutil manipulación. Él la escuchaba, sí, pero siempre con un oído puesto en lo que ella podía ofrecerle, en cómo su idealismo podía ser moldeado para sus propios fines. La traición llegó, mi amigo, como un rayo en un cielo despejado, sin previo aviso. Fue en la fiesta de compromiso de una amiga en común, un evento lleno de risas y brindis. Elena, con el corazón hinchado de amor, buscaba a Daniel entre la multitud, una sonrisa boba en sus labios, pensando en el futuro que construirían juntos. Lo encontró, sí, pero no como esperaba. Estaba en un rincón apartado, bajo la tenue luz de un candelabro, sus brazos rodeando a Camila Serrano, la hija del dueño de la cadena de hoteles más grande del país, una mujer cuya fortuna era tan vasta como su ego. Camila, con su cabello rubio impecablemente peinado y su vestido de diseñador que irradiaba lujo, sonreía con una satisfacción cruel mientras Daniel le susurraba algo al oído. Las palabras. Ah, las palabras. Elena no necesitó escucharlas. El gesto, la complicidad en sus miradas, el beso que selló su traición, lo dijo todo.
Su corazón se encogió, no solo en un nudo, sino en un amasijo de dolor que le oprimió el pecho hasta dejarla sin aire. Sintió cómo el mundo se desmoronaba bajo sus pies, cómo el suelo firme de su amor se convertía en arenas movedizas que la tragaban lentamente. Daniel, al verla, ni siquiera se inmutó. No había arrepentimiento en sus ojos, solo una frialdad calculada, una especie de alivio por haber sido descubierto y poder, finalmente, deshacerse de ella. Se acercó a ella, con Camila colgando de su brazo como un trofeo, y susurró palabras que se clavaron como dagas heladas en lo más profundo de su ser. Elena, lo siento, pero esto no funciona. Tú eres demasiado simple, demasiado bohemia. Yo necesito algo más. Necesito un futuro, una posición. Y Camila me lo puede dar. Su voz era un susurro condescendiente, cargado de una crueldad que la dejó sin aliento. Ella lo miró, sus ojos marrones inundados de lágrimas no derramadas, y no pudo decir nada. El dolor era tan intenso que le paralizó la garganta, le robó la voz, le dejó la boca seca, con el sabor amargo de la traición. Camila, por su parte, la observó con una sonrisa altiva, una muesca de desprecio en su rostro perfecto. Querida, no te tomes esto personal. Daniel es un hombre ambicioso. Necesita una mujer que esté a su altura, que comprenda el mundo en el que quiere moverse. Sus palabras, dichas con un tono melifluo pero venenoso, fueron un golpe final, una patada cuando ya estaba en el suelo. Elena sintió cómo la humillación le quemaba la cara, un fuego que ascendía desde su estómago hasta sus mejillas, tiñéndolas de un rojo furioso. Su cuerpo temblaba, sus manos se apretaron en puños invisibles, con ganas de gritar, de golpear, de hacer pedazos el mundo que la había traicionado. Pero se limitó a apretar los labios, a contener el torbellino de emociones, a darse la vuelta y salir de aquel lugar, con el corazón roto en 1000 pedazos, cada uno de ellos gritando una promesa silenciosa de que esto no quedaría así. Los días y las semanas siguientes fueron un descenso al abismo. Elena se encerró en su pequeño apartamento, donde el olor a pintura se mezclaba ahora con el aroma rancio del dolor. Las manos, antes tan hábiles con el pincel, se negaban a crear. La subestimación de Daniel, la forma en que había calificado su esencia como demasiado simple, se repetía como un eco cruel en su mente, día y noche. Se sentía vacía, hueca, como un lienzo en blanco al que le hubieran robado los colores. La vergüenza de haber sido tan ciega, tan ingenua, se clavaba en ella como espinas. Cada vez que encendía la televisión o revisaba las redes sociales, veía las noticias de Daniel y Camila, sus rostros sonrientes en eventos de la alta sociedad, sus nombres en las páginas de las revistas de negocios. Él, ascendiendo rápidamente, no por mérito propio, sino por el apellido y el poder de Camila. Ella, relegada al olvido, a la sombra, a la etiqueta de la exnovia simplona. Sentía un nudo en la garganta, un dolor punzante en el pecho cada vez que veía sus imágenes, y una rabia silenciosa, fría, comenzaba a gestarse en lo más profundo de su ser. Su apetito desapareció, el sueño se le escapaba entre los dedos. Caminaba como un autómata, su cuerpo se sentía pesado, como si llevara una carga invisible. La soledad se había convertido en su única compañera. Un día, mientras hojeaba viejos álbumes de fotos en busca de algún recuerdo de una vida más feliz, sus ojos se posaron en una fotografía olvidada. Era de su abuela, Doña Rosa, una mujer que había sido una figura inspiradora para Elena en su infancia. Doña Rosa, una empresaria autodidacta que había levantado un pequeño emporio de textiles desde cero, siempre le decía: «Elena, la verdadera fuerza no está en lo que te quitan, sino en lo que construyes con lo que te queda». Una frase, un simple susurro del pasado, resonó en su mente. Era la semilla, mi querido amigo, el hilo de Ariadna. Elena se sintió como si una chispa se hubiera encendido en su interior, una pequeña llama en medio de la oscuridad más profunda.
La incredulidad luchó por un instante con la esperanza. Construir. ¿Pero qué puedo construir yo?, se preguntó en un monólogo interno que ocupó horas. Su mente, acostumbrada a la creatividad artística, comenzó a girar en una dirección nueva y sorprendente. Soy una artista. Daniel me llamó simple. ¿Pero qué significa eso? ¿Significa que mi forma de ver el mundo es una debilidad? ¿O podría ser mi mayor fortaleza? Las palabras de Daniel, demasiado simple, demasiado bohemia, se transformaron en un catalizador, una chispa que encendió un fuego. Recordó las innumerables horas que había pasado investigando materiales, procesos, mercados de arte, buscando formas innovadoras de presentar su obra. Ese conocimiento, esa meticulosidad, esa curiosidad insaciable, no eran simples, eran una habilidad que estaba oculta bajo su fachada de artista soñadora. Pensó en cómo siempre había tenido una facilidad para identificar patrones, para conectar ideas aparentemente dispares, una cualidad que la había ayudado en sus composiciones artísticas. ¿Podría esa misma habilidad aplicarse al mundo de los negocios? La idea le pareció absurda al principio, casi una broma cruel del destino. Ella, la artista sin un céntimo, ¿emprendedora? Una carcajada amarga se escapó de sus labios, pero luego la imagen de Daniel, sonriente junto a Camila, se le apareció en la mente, y la risa se transformó en una determinación fría y cortante. No seré simple, se dijo, seré indetenible. La vergüenza se transmutó en un motor de acción. La tristeza se convirtió en un combustible inagotable. Su mente analítica, el tesoro oculto, que había subestimado, comenzó a operar a toda máquina, buscando la manera de convertir la humillación en el arma más poderosa, el éxito. La transformación de Elena fue lenta, meticulosa, dolorosa y a la vez increíblemente liberadora. Dejó el estudio de arte, no para abandonarlo, sino para transformarlo en un laboratorio de ideas. La primera fase fue la investigación, pero no sobre arte, sino sobre el mercado. Se sumergió en datos, tendencias, modelos de negocio, noches enteras sin dormir, alimentándose de café y la urgencia de su propósito. Descubrió una brecha, la falta de una plataforma que conectara a artistas emergentes con coleccionistas y empresas que buscaran talento genuino, sin intermediarios abusivos. Una plataforma que no solo vendiera arte, sino que también contara la historia del artista, que creara una conexión emocional. Era una idea audaz, ambiciosa y, para muchos, inviable. Pero para Elena, era su camino. Se inscribió en cursos online gratuitos de programación, marketing digital y finanzas. Horas y horas frente al viejo portátil, la pantalla brillando en la oscuridad de la noche, el zumbido de la CPU siendo el único sonido en su pequeño apartamento. Cada concepto nuevo era un desafío, cada línea de código un rompecabezas. Hubo momentos de profunda frustración. Un día, intentando depurar un error en el código de su prototipo, lanzó el portátil al sofá con un grito ahogado de rabia. Las lágrimas de impotencia corrían por sus mejillas. No puedo hacer esto. Esto no es para mí. Daniel tenía razón. Soy simple, susurró, acurrucada en posición fetal, el corazón apretado por la desesperación. El dolor de la traición y la sensación de insuficiencia amenazaban con consumirla. Pero la imagen de la sonrisa arrogante de Daniel volvió a su mente, y con ella la promesa silenciosa que se había hecho. Se levantó, se secó las lágrimas con el dorso de la mano y volvió al teclado. Una línea más, una solución más, se dijo a sí misma. Para reunir pruebas de la viabilidad de su idea, Elena no solo se basó en números, se puso su ropa más gastada y visitó galerías, mercados de pulgas, talleres de artistas desconocidos. Habló con ellos, escuchó sus frustraciones, sus sueños truncados por la burocracia y la falta de oportunidades. Grabó sus testimonios con su teléfono, cada historia
un ladrillo en la construcción de su determinación. Conoció a Marta, una ceramista talentosa que vivía en la precariedad, y a Luis, un pintor callejero con un genio oculto. Sus historias, sus ojos llenos de esperanza y desesperación, la impulsaron a seguir adelante, a no rendirse. Cada no de un posible inversor, cada puerta que se le cerraba en la cara, era un retroceso, sí, pero también una lección. No es el momento, no entienden mi visión, se decía, transformando el rechazo en un motor para pulir su propuesta, para hacerla más sólida, más irrefutable. Durante este proceso de metamorfosis, la voz de su abuela, doña Rosa, resonó más fuerte que nunca en su mente. Elena decidió buscarla. Doña Rosa, ahora octogenaria, vivía en una casa de campo, lejos del ajetreo de la ciudad. Cuando Elena le presentó su idea, su abuela la escuchó con atención, sus ojos sabios escrutando cada detalle del plan, cada matiz de la pasión de su nieta. Tu idea es oro, Elena. Pero el oro bruto necesita ser pulido, le dijo doña Rosa, su voz suave pero firme, mientras sus manos, envejecidas por el tiempo y el trabajo, sostenían la hoja de ruta que Elena le había mostrado. El mundo de los negocios es un campo de batalla. Necesitas aliados, Elena. Y no solo dinero. Necesitas gente que crea en ti, que te vea, que te valore. Elena sintió una oleada de alivio y gratitud. Su abuela no solo le dio consejos, le abrió una puerta. Le presentó a un antiguo socio, un banquero retirado que, impresionado por la pasión y la visión de Elena, decidió invertir una pequeña suma, un capital semilla que, para Elena, fue un océano de posibilidades. Doña Rosa, con su sabiduría ancestral, también la puso en contacto con Marco, un joven y brillante estratega digital que había trabajado en grandes corporaciones, pero que, desilusionado con la superficialidad del mundo empresarial, buscaba un proyecto con propósito. Al principio, Marco se mostró escéptico. Una plataforma de arte, liderada por una artista sin experiencia en tech o finanzas, le sonaba a quimera. Elena, con todo respeto, tu idea es hermosa, pero el mercado es voraz. No puedes luchar contra los gigantes con solo una pasión, le dijo Marco en su primer encuentro, sus ojos perspicaces escrutando cada movimiento de ella. Pero Elena no se desanimó. Con una calma que había aprendido del dolor y la determinación, le mostró su prototipo, los datos de su investigación, las historias de Marta y Luis. Le habló de su visión, no solo de un negocio, sino de una comunidad, de un cambio en la industria del arte. Durante semanas, se reunieron en cafés, en la casa de doña Rosa, en el pequeño estudio de Elena, ahora transformado en una oficina improvisada. Marco vio la inteligencia, la tenacidad, la resiliencia en sus ojos. Vio cómo, a pesar de sus reveses, Elena no se rendía. Vio el tesoro oculto de su intelecto, la mente capaz de conectar puntos que nadie más veía. Él, que había trabajado con ejecutivos de renombre, se sorprendió por su capacidad de aprendizaje, por su instinto para los negocios, por su ética de trabajo inquebrantable. Un día, Marco se levantó de la silla, sus ojos brillando con una nueva convicción. Elena, estoy dentro. No sé si lo lograremos, pero sé que contigo al frente vale la pena intentarlo. Su apoyo fue crucial. Marco aportó su conocimiento técnico, su habilidad para las finanzas y la logística, y su pragmatismo para equilibrar el idealismo de Elena. Se convirtieron en un equipo formidable, complementándose el uno al otro, trabajando noches enteras, compartiendo pizza fría y la convicción de que estaban construyendo algo grande. Él se convirtió en su mano derecha, su estratega de confianza, un amigo incondicional que no solo creía en su proyecto, sino en ella. A medida que Alma Creativa, así llamó Elena a su plataforma, comenzó a crecer, a ganar tracción en el mercado de nicho, los rumores llegaron a los oídos de Daniel. Él, ahora vicepresidente de desarrollo en la cadena hotelera de la familia Serrano,
Estaba estancado en un trabajo que le ofrecía estabilidad y lujo, pero poca satisfacción personal. Su matrimonio con Camila era una farsa de apariencias, un cálculo financiero más que una unión de almas. Se sentía atrapado en la jaula de oro que tanto había anhelado. Cuando escuchó el nombre de Elena Durán asociado a una startup de tecnología de arte, su primera reacción fue de incredulidad, seguida de un desprecio al automático. «Elena, ¿una empresaria? Por favor, esa chica no sabe de números, solo de garabatos y sueños tontos». Se rió con sarcasmo en una cena de negocios, haciendo un gesto despectivo con la mano. Camila, a su lado, asintió con una sonrisa condescendiente, aunque sus ojos de lince ya habían captado el creciente interés que Alma Creativa estaba generando en la prensa especializada. Sin embargo, a medida que Alma Creativa ganaba terreno, firmando importantes acuerdos con galerías y artistas reconocidos, la incredulidad de Daniel comenzó a transformarse en una irritante curiosidad, y luego en una molestia. En un evento de la industria, se encontraron de forma inesperada. Daniel, con su traje impecable y su sonrisa de plástico, se acercó a Elena, que charlaba animadamente con un grupo de inversores. «Vaya, vaya, Elena, parece que has cambiado los pinceles por los ordenadores. ¿Aún sigues con esas fantasías de arte para todos?», espetó Daniel, su voz teñida de un sarcasmo apenas velado, sus ojos escaneando su figura con una mezcla de sorpresa y algo parecido a la envidia. Él no podía concebir que ella, la que él había tildado de simple, pudiera estar prosperando sin su ayuda, sin sus conexiones. Su ego, herido, le picaba como una avispa. Elena, que había visto a Daniel acercarse por el rabillo del ojo, sintió cómo el corazón se le aceleraba. La vieja herida se abrió por un instante, un ramalazo de dolor que la llevó al pasado. Pero esta vez no se paralizó. Una calma inusual, forjada a base de esfuerzo y resiliencia, la envolvió. Se giró, su mirada ahora tranquila, serena, pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. «Daniel», dijo, su voz resonando con una autoridad que sorprendió a los que estaban cerca. «Esos garabatos y fantasías están revolucionando un mercado que tú nunca te molestaste en comprender. Y sí, mi visión es mucho más grande que la tuya, porque no se limita al dinero, sino a la pasión y el propósito». Sus palabras, dichas con una dignidad inquebrantable, hicieron que Daniel palideciera ligeramente. Él no esperaba esa respuesta, esa seguridad. Su sonrisa vaciló. Un tic nervioso apareció en su ojo izquierdo. Bueno, suerte con eso», balbuceó, y se alejó rápidamente, como si un fantasma lo persiguiera. Esa noche, Elena no pudo dormir. El encuentro con Daniel la había revuelto por dentro. Su mente, en un monólogo interno exhaustivo, analizó cada palabra, cada gesto. «Creía que ya no me afectaba», pensó, sintiendo un nudo en el estómago. Pero ver su cara, la forma en que su ego lo controla, es agotador. La tensión era palpable. Alma Creativa estaba a punto de cerrar un trato crucial con una gran corporación tecnológica, una que le daría el impulso definitivo. Daniel lo sabía. Su paranoia crecía. Empezó a hacer llamadas, a mover hilos, a intentar sabotear el acuerdo de Elena, sin éxito. Sentía que su propia mediocridad y la jaula de oro de los Serrano lo estaban asfixiando, mientras Elena volaba libre. La ironía era cruel. Él había buscado el éxito rápido a través de Camila, y ahora se veía superado por la mujer a la que había descartado, una mujer que lo había construido ladrillo a ladrillo, con sudor y lágrimas. La humillación silenciosa era un fuego lento que lo consumía, y Daniel, en su desesperación, se volvía más impredecible, más peligroso. Él no entendía, no podía comprender que el verdadero valor no residía en las apariencias, sino en el carácter forjado en la adversidad. Y ese carácter era el que ahora la ponía por encima de él. El día del gran acuerdo llegó, mi querido amigo,
Un momento que cambiaría la vida de Elena para siempre y sellaría el destino de Daniel. Era una reunión de alto nivel en las oficinas corporativas de Tech Global, la empresa tecnológica más grande del país. El aire en la sala de juntas, una extensión imponente con una mesa de caoba maciza y vistas panorámicas de la ciudad, estaba cargado de expectación. Los directivos de Tech Global, rostros serios y analíticos, esperaban la presentación final. Elena, acompañada por Marco, entró con la calma y la seguridad de quien sabe que ha trabajado incansablemente para llegar hasta allí. Su corazón, aunque latía con fuerza, lo hacía con la cadencia de un tambor de guerra, no con el pánico de una víctima. Vestía un traje impecable, de un color azul profundo que realzaba el brillo de sus ojos, ahora llenos de una determinación inquebrantable. Sus manos, antes manchadas de pintura, ahora sostenían una carpeta de piel con los documentos de la propuesta. En la sala, para su sorpresa, o quizás para la cruel ironía del destino, se encontraba Daniel Vargas, sentado al lado de Camila Serrano. Él era parte del equipo de consultores que Camila había contratado para evaluar las posibles colaboraciones. La sonrisa de Daniel al ver a Elena era forzada, una máscara de profesionalismo que apenas ocultaba la sorpresa y la incomodidad. Camila, por su parte, la miró con una expresión indescifrable, una mezcla de superioridad que se desvanecía rápidamente y una incipiente inquietud. El ambiente, que antes era de profesionalidad distante, se cargó de una tensión personal, palpable. Elena sintió como una ola de recuerdos la golpeaba. El dolor, las lágrimas, las palabras hirientes de Daniel. Pero esta vez, esos recuerdos no la derribaron, la impulsaron. La presentación de Elena comenzó. Con una voz clara y modulada, digna de una líder nata, desglosó el plan de negocios de Alma Creativa, sus proyecciones, su impacto social y, sobre todo, su visión. No se limitó a cifras y gráficos. Habló con pasión del valor del arte, de la importancia de apoyar a los creadores, de la comunidad que habían construido. Sus palabras eran un testimonio de su propia resiliencia. Marco, a su lado, apoyaba con datos técnicos y financieros, un dúo impecable. Daniel, sentado al otro lado de la mesa, comenzó a sudar. Sus ojos, antes desafiantes, ahora estaban fijos en Elena, asombrados, luego incrédulos. No era la simple Elena que él había abandonado. Esta era una mujer poderosa, articulada, visionaria. Camila, sintiendo el cambio en la atmósfera, intentó intervenir, susurrar algo a su padre, pero la atención de todos estaba en Elena. Cuando llegó el turno de preguntas, Daniel, con una voz que intentó sonar autoritaria, pero que apenas disimulaba su nerviosismo, levantó la mano. «Señorita Durán», dijo, su voz con un leve temblor. «Suena todo muy bien, pero ¿realmente tiene la experiencia para manejar un proyecto de esta magnitud? La dirección de una empresa es algo más que ideas». Sus palabras eran un intento desesperado de desestabilizarla, de devolverla al lugar donde él creía que pertenecía, la sombra. Su rostro, antes tan aplomado, se había vuelto un lienzo de incomodidad. Un color ceniciento se extendía bajo su piel. Sus manos, antes firmes sobre la mesa, ahora se crispaban ligeramente bajo el paño. Un escalofrío le recorrió la espalda al darse cuenta de la trampa que se había tendido a sí mismo. Elena lo miró directamente a los ojos, una mirada que no contenía ira, sino una calma de hierro forjada en el fuego de la traición. Su voz, clara y resonante, se extendió por la sala. «Señor Vargas, mi experiencia no se mide en años de nepotismo, sino en el arduo trabajo, la resiliencia ante la adversidad y la capacidad de construir algo grande desde la nada. Mi equipo y yo hemos creado Alma Creativa con nuestras propias manos, con una visión que usted fue incapaz de ver porque estaba demasiado ocupado buscando atajos. El golpe fue directo, inesperado». Daniel se encogió en su asiento. Su rostro se puso aún más pálido
y un sudor frío le corrió por la frente. Murmuró algo ininteligible, intentando recuperar el control, pero era inútil. Los directivos de Tech Global se miraron entre sí, algunos con sonrisas apenas contenidas, otros con una admiración evidente por la audacia y la verdad de Elena. Fue entonces cuando Elena, con una sonrisa serena que irradiaba una confianza absoluta, lanzó el golpe final. De hecho, señor Vargas, para el futuro proyecto, necesitaremos de su expertise en desarrollo. Los directivos de Tech Global me informaron hace unos días que su equipo de consultoría se integrará en las operaciones de Alma Creativa, y usted reportará directamente a la dirección ejecutiva de mi empresa. La revelación cayó como un rayo en medio de un cielo despejado. El silencio en la sala fue ensordecedor. Daniel se quedó boquiabierto, su boca abierta en una mueca de incredulidad, sus ojos fijos en Elena, desorbitados por el shock. Su mandíbula se tensó. Una vena palpitaba visiblemente en su sien. Sintió un nudo en el estómago, un vacío que le devoraba. Era imposible. Él trabajando para ella. El hombre que la había despreciado, que la había abandonado por considerarla simple, ahora iba a ser su subordinado. La ironía, mi amigo, era tan cruel como exquisita. Él intentó hablar, pero solo un tartamudeo ahogado salió de sus labios. La sangre se le heló en las venas. La humillación era tan visceral que le quemaba las entrañas. Camila, al lado de Daniel, no podía creer lo que escuchaba. Su rostro, antes tan impasible, se contorsionó en una expresión de furia y desconcierto. Se levantó de golpe, haciendo chirriar su silla, y exclamó: «Esto es una broma. Daniel nunca trabajaría para esta advenediza». Su voz, aguda y estridente, resonó por la sala, traicionando su habitual compostura. Los directivos de Tech Global se apresuraron a intervenir. «Señorita Serrano, le aseguramos que esta decisión ha sido tomada basándose en las capacidades del señor Vargas y la sinergia con la visión de la señorita Durán. La fusión de equipos es parte de la estrategia». Sus palabras, educadas pero firmes, sellaron el destino de Daniel. El poder había cambiado de manos, instantáneamente, y Daniel se encontró en el lugar que había destinado para ella, el de subestimado, el de subordinado. El aire en la sala vibraba con la electricidad de la vindicación. Los ojos de los directivos, de los otros consultores, de los periodistas invitados discretamente por Marco, todos estaban fijos en Elena, en la mujer que, con una calma inquebrantable y una verdad demoledora, acababa de reclamar no solo su lugar en el mundo, sino la justicia que le había sido negada. Daniel, completamente derrotado, hundió su rostro entre sus manos. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. La caída había comenzado, y era tan pública como brutal. La noticia de que la prometedora startup Alma Creativa había sido adquirida por Tech Global y que su CEO, Elena Durán, la exnovia del influyente Daniel Vargas, ahora lo superaba en estatus y poder, se esparció como un incendio forestal. El hecho de que Daniel Vargas, el hombre que un año antes la había humillado públicamente, fuera ahora su subordinado en la nueva estructura, se convirtió en la comidilla del mundo empresarial. Los titulares de los periódicos hablaban de el karma en los negocios, de la venganza del artista, de el ascenso del Fénix. La humillación de Daniel fue total y pública. Las ramificaciones no se hicieron esperar. La posición de Daniel en la familia Serrano, que dependía enteramente de su utilidad para Camila y su padre, se desmoronó. Su matrimonio con Camila, ya de por sí una farsa, se rompió en pedazos ante la incapacidad de Daniel de aportar algo más que su ambición vacía. El padre de Camila, un hombre pragmático y sin escrúpulos, lo despidió sin contemplaciones de la empresa familiar, cortándole todo acceso a sus contactos y recursos. «Vargas, usted es un fracaso. Su arrogancia le ha cegado y, francamente, nunca tuvo la altura», le espetó con frialdad, sin una pizca de remordimiento. Daniel, de la noche a la mañana, pasó de ser un rising star a un paria en el mundo corporativo.
Su reputación se hizo añicos. Las ofertas de trabajo se secaron. Los amigos que lo rodeaban por interés desaparecieron. Las escenas de su degradación eran brutales. Se le vio en cafeterías, solo, con la mirada perdida, intentando inútilmente enviar currículos, su antes impecable vestimenta ahora arrugada, sus ojos cansados y con ojeras. Su arrogancia se transformó en desesperación, luego en una amarga resignación. Las deudas comenzaron a acumularse. Se vio obligado a vender propiedades, a reducir drásticamente su estilo de vida. Un día, una fotografía suya, tomada por un paparazzi, circuló por las redes sociales. Daniel Vargas, el otrora impecable magnate, comprando un boleto de autobús, su rostro descompuesto, las bolsas bajo sus ojos delatando noches de insomnio y remordimiento. El mundo que lo había reverenciado ahora lo observaba con una mezcla de lástima y burla, regodeándose en su caída. Mientras Daniel se hundía, Elena ascendía meteóricamente. Alma Creativa se convirtió en una subsidiaria clave de Tech Global, y Elena fue nombrada Directora Global de Innovación Digital, un puesto de inmensa influencia. Su oficina, en el piso más alto del rascacielos de Tech Global, era un espacio de diseño minimalista, inundado de luz natural, con obras de arte de artistas emergentes adornando las paredes, un testimonio silencioso de su viaje. Su riqueza creció exponencialmente, pero su corazón, mi amigo, nunca olvidó de dónde venía. Su éxito tuvo un impacto directo en su familia. Su hermana pequeña, Sofía, que siempre había soñado con estudiar cine, pudo ingresar a la mejor escuela del país con una beca completa financiada por Elena. Su madre, quien siempre la había apoyado incondicionalmente, pudo por fin disfrutar de una jubilación tranquila, libre de preocupaciones económicas, en una hermosa casa con un jardín, el sueño de toda su vida. Ver la felicidad en los ojos de Sofía, la paz en el rostro de su madre, llenó a Elena de una alegría que ninguna fortuna podría comprar. La filantropía se convirtió en una extensión natural de su visión. Elena estableció la Fundación Resiliencia Creativa, dedicada a apoyar a jóvenes artistas y emprendedores que, como ella, carecían de recursos y oportunidades. Lanzó programas de mentoría, de incubación de startups, invirtiendo no solo dinero, sino también su tiempo y experiencia. Su historia inspiró a miles. Fue invitada a dar conferencias en las universidades más prestigiosas, a participar en paneles internacionales sobre innovación y liderazgo femenino. Se convirtió en un símbolo de que el verdadero éxito no se construye sobre ruinas, sino sobre la reconstrucción propia y la ayuda a los demás. Los reencuentros, irónicos y cargados de significado, no tardaron en llegar. Un día, caminando por los pasillos de Tech Global, su mirada se encontró con la de Daniel Vargas. Él estaba allí, sí, pero no como un colega, ni siquiera como un par. Había sido contratado, por pura necesidad económica, para un puesto subalterno en el departamento de operaciones, un cargo muy por debajo de sus ambiciones, un vestigio de su pasado. Llevaba el uniforme de la empresa, su rostro demacrado, sus hombros caídos. Cuando sus ojos se cruzaron, Daniel se quedó helado. La sorpresa, la vergüenza y el arrepentimiento se pintaron en su rostro. Sus labios se abrieron, intentando balbucear algo, cualquier cosa. Pero Elena no le dio oportunidad. Le dedicó una sonrisa pequeña, apenas perceptible. Una sonrisa de quien ha superado el dolor y ha encontrado su paz. No había rencor en ella, solo una profunda satisfacción. «Buenos días, Daniel», le dijo con la voz suave, pero con una autoridad innegable. «Espero que su jornada sea productiva». Y siguió su camino, con la cabeza alta, dejando a Daniel sumido en la humillación de su nueva realidad, observándola ascender hacia su luminosa oficina. Él, que había buscado el éxito sin escrúpulos, ahora trabajaba para el espíritu indomable que él mismo había subestimado. Incluso Camila Serrano, meses después, se encontró con Elena en un evento de alto perfil,
donde Elena era la oradora principal. Camila, cuya reputación había sido manchada por el escándalo de Daniel, ya no ostentaba el mismo brillo. La observó desde la distancia, con una mezcla de admiración forzada y una envidia visceral. Los ojos de Camila reflejaban la amarga constatación de que la simple Elena no solo había triunfado, sino que se había convertido en la encarnación misma del éxito, de la integridad y del verdadero poder. El mundo, mi querido amigo, siempre encuentra la manera de nivelar la balanza. La historia de Elena Durán se convirtió en un faro para aquellos que han sido heridos, traicionados, subestimados. Es el testimonio vivo de que el corazón roto, cuando se nutre de resiliencia y propósito, puede reconstruirse no solo para sanar, sino para alcanzar alturas inimaginables. Nos enseña que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de transformar el dolor en una fuerza motriz, la humillación en el combustible de la victoria. Nos recuerda que lo que algunos ven como simpleza, otros lo reconocen como la pureza de un espíritu inquebrantable, la autenticidad de un talento sin límites. Elena, ahora una líder visionaria y compasiva, sigue siendo la prueba viviente de que, a veces, lo que creemos que nos rompe el corazón es en realidad la chispa que enciende el fuego de nuestro verdadero destino. Ella no solo encontró el éxito, encontró la paz interior, la certeza de que su valor nunca dependió de la aprobación de nadie, solo de su propia determinación. Y ese, mi querido amigo, es el legado más valioso que una vida puede ofrecer. Y así, esta historia sin filtros se cierra, dejándonos la inspiradora verdad de que el camino más difícil es, a menudo, el que nos lleva a las mayores recompensas.